Y ahí aparece el PowerPoint, ¿verdad? Sí, padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomado de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces iniciamos los mandamientos, reflexionando sobre este mandamiento del amor, que es el primero de los mandamientos, y es que vimos que si lo contemplábamos como itinerario, como caminar, pues podría ser, eh, digamos que el objetivo, la meta es llegar a amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, teniendo en cuenta que el principio fundamental del amor es que Dios nos ha amado primero. Pero también hay algo que se llama la gracia cooperante, y la gracia cooperante es el esfuerzo que el ser humano también pone para crecer en fe, crecer en gracia. De hecho, eh, pues algunas teorías o algunos, digamos, reflexiones teológicas es que los sacramentos, que parece algo medio herético, pero no lo es por lo de la gracia cooperante, que a veces puede ser que los sacramentos en sí mismos no hacen el efecto que tendrían que hacer si no hay la gracia cooperante. Y me parece que de repente así se puede experimentar. Si me confieso todos los días, me confieso 2 veces a la semana, voy a misa todos los días, pero ¿por qué no veo el cambio en mí? Porque el sacramento en sí mismo o por sí mismo no crea el cambio o no crea la transformación. Es el sacramento, sí, y mi participación. Porque, por ejemplo, en la confesión, parte de los pasos o requisitos para la confesión es el firme propósito de no volver a pecar, el firme propósito de no volver a caer. Entonces, si de repente yo voy y confieso ciertas cosas que son, Dios digo, sobre todo las que son graves, las que son delicadas, las que afectan a mi prójimo o a mí mismo, que yo sé que me destruyen y destruyen a los demás, hay pecados que es lo que llamamos veniales, pues digamos que no ponen en peligro mi salud mental, física, espiritual, ni ponen en peligro la salud física, mental y espiritual de los demás, quitando esos, pero digamos si hay pecados que son delicados, yo cuando los confieso, pues tengo que tener el firme propósito de no volver a caer, de no volver a cometerlos, porque si voy y me confieso y sé que voy a seguir en las mismas, esperando que, bueno, pues a ver si Dios hace el milagro y Dios me quita esto, pues entonces ahí queda, eh, digamos, incompleto el sacramento, que en sí mismo tiene toda la plenitud, pero necesita tierra fértil, ¿vale? Y me gusta, hay un libro que se llama Luchando con Dios, eh, y tiene una analogía que me parece muy bella de cómo Dios desea habitar en nosotros, pero como es un caballero, tenemos que darle una respuesta a esta propuesta de Dios. El Papa Benedicto XVI dice que la fe siempre es propuesta, la fe no se impone, la fe se propone. Jesús, que es respetuoso de nuestras libertades, Él siempre está proponiendo, jamás imponiendo. Entonces dice, eh, en este libro es un teólogo canadiense de nombre Ronald, eh, y dice, pues esta historia, parábola, fábula, que me parece bastante bella, de hacerle espacio a Dios, dice que el Padre toca a mi puerta y me dice, estoy buscando un hogar para mi hijo. Y entonces le respondo, la renta es barata, es económica. Y dice Dios, dice el Padre, pero yo no quiero rentar, quiero comprar todo,
quiero comprar toda la casa. Y entonces respondo, no estoy muy seguro de querer vender, pero si quieres, puedes echar un vistazo. Pues lo haré, dice Dios, echaré un vistazo. Igual te dejaré tener 1 o 2 cuartos en esta casa. Me agrada, me gusta, dice Dios. Me quedo con 2 cuartos. A lo mejor algún día tú decidirás darme más espacio. Puedo esperar, dice Dios. Me encantaría darte más espacio, pero es un poco difícil. Necesito mi propio espacio. Lo sé, dice Dios. Puedo esperar. Por ahora me gusta lo que veo. Mm, a lo mejor podría darte un cuarto más. En realidad, no necesito tanto. Gracias, responde Dios. Lo tomo. Me gusta lo que veo. Me gustaría darte toda la casa, pero no estoy tan seguro. Piénsalo, dice Dios. No te echaría fuera. Tu casa podría ser mi casa y la de mi hijo. Mi hijo habitaría en ella y tendrías mucho más espacio del que nunca hubieras imaginado. No lo entiendo muy bien, respondo a Dios. Lo sé, dice Dios, pero sí te puedo decir que lo tienes que descubrir por ti mismo. Y eso solo lo podrás descubrir si dejas que mi hijo habite en toda tu casa. Es un poco arriesgado, le respondo a Dios. Lo sé, pero ponme a prueba, responde Dios. No estoy seguro. Yo te aviso. Está bien, dice Dios. Por ahora me gusta lo que veo. Puedo ser paciente, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón y el proceso es conocerlo para poder amarlo, para poder crecer en amor a Él y dejar que Él habite toda mi casa, que Él habite todo mi hogar. Que podamos decir con San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Ese es el objetivo de conocer a Dios. Por eso, darnos un tiempo para el estudio, para la lectura bíblica, para profundizar en algunos textos espirituales, para ir a misa, para la oración, es el deseo de dejar que cada vez Dios vaya habitando más en mí, vaya ocupando espacios en mi vida, en mi ser, en mi historia. Dejar que Él se vaya adueñando de mí. Y la paradoja es que entre más le entrego a Dios, más libre soy. Entre más me entrego a Dios, más espacio en mi vida, más libertad. Es la paradoja de conocer a Dios y es la belleza de cuanto más conozco a Dios, más me hago uno con Él. Me gusta bastante la palabra en griego que utiliza la Sagrada Escritura para hablar de conocimiento, ¿no? Entonces la palabra que utiliza en griego es ginosko. Y si tradujéramos ginosko literalmente o la raíz de esta palabra ginosko que es conocer, hace pensar o tiene que ver con la relación de los esposos, con la intimidad. Entonces, conocer es hacerse uno con el objeto o con la persona que estoy conociendo. Entonces, fíjense qué bello, ¿no? Por eso es importante apasionarse por conocer de Dios, porque conocer significa hacerse uno con el otro. De hecho, si ustedes recuerdan el Evangelio de Lucas, cuando el ángel Gabriel le presenta la propuesta de Dios a la Virgen María de ser la madre de, del Salvador, ella dice, pero ¿cómo va a hacer esto? Puesto que yo no conozco, es decir, no me he hecho uno con nadie. ¿Cómo va a hacer esto puesto que yo no conozco? Varón, dice la Virgen María.
Entonces, fíjense, conocer es hacerme uno con Él. Estamos buscando mediante este misterio en el que vamos a entrar ahora, que es el misterio del sufrimiento y la redención, buscar conocer más a Dios para amarlo más, para que este mandamiento de Dios, que es el principal, es el primero y el objetivo al que queremos llegar, amar a Dios sobre todas las cosas, vaya creciendo en cada uno de nosotros. No porque Dios esté necesitado de amor, como nos dijo Fernando Sabater, sino porque Dios es amor. Y si Dios es amor, Él no puede hacer otra cosa más que amar y esperar ser amado, pues es la dinámica de aquel que es la fuente del amor. Dios espera ser amado. Dios quiere ser amado, Dios desea ser amado porque Dios mismo es amor. No es que lo necesite como una necesidad de que sin el amor del ser humano Dios no es quien Él es, sino que por su esencia, al Dios ser amor, entonces Él se complace en el amor, porque esa es su esencia. Entonces lo que nos toca a nosotros es ir haciendo espacio en nuestras vidas, en nuestros corazones, conocerlo más para poder amarlo más. De hecho, así hay una frase que tenemos, ¿no? Los mexicanos, no sé si en las demás culturas hay, pero los mexicanos decimos, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Entonces, crecemos en amor de Dios cuando lo vamos conociendo y la belleza del conocimiento es que nos hacemos uno con Él. Lo primero que meditamos o experimentamos en este tiempo de Cuaresma es la salvación en Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, contemplar o entrar en la dinámica de la Cuaresma es sensibilizarnos para recordar que Jesús es nuestro Salvador y que solo Jesús salva. De hecho, así se le va a revelar a José, ¿no? A José se le revelará el nombre que le pondrá aquel que será el Salvador del mundo. Entonces, mientras estamos en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Su esposo, es decir, el esposo de la Virgen María, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Entonces, ¿qué nombre es el que le va a poner José a su hijo, San José a su hijo? Lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa Yeshua es Yahvé salva. Entonces, solo en él encontramos la salvación. ¿Cómo? En la restauración del reino de Dios. Jesús mismo va a estar insistiendo que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. El reino de Dios se parece a las parábolas, siempre en muchas. Comienza diciendo, el reino de Dios es como. El reino de Dios se parece a. El reino de Dios es porque Él está instaurado, reinstaurando el reinado de Dios. Que Dios reine. Por eso, aunque de manera imperfecta, no es que los cristianos, los católicos, decimos, no, pues ni modo, ya cuando lleguemos al cielo, allá se va a cumplir, sí, allá se va a cumplir, es la plenitud de los tiempos, pero la promesa la experimentamos ya desde ahora. Si la restauración en Cristo es el reinado de Dios y Cristo nos salva cuando Dios es el que reina, cuando en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, en nuestros proyectos, dejamos que Dios sea aquel que reine, aquel que gobierne, aquel que dirija, que es lo que se rompe en el pecado original. En Adán y Eva ya Dios no dirige, no gobierna porque hay una desobediencia. Digamos que en este acto de libertad deciden hacerle caso a la serpiente, ¿no? Pero digamos en el proyecto de Jesús es
la restauración del reino de Dios y que sea Cristo, que sea Dios el que reine. Por eso así terminamos cada ciclo litúrgico, ¿no? O sea, el ciclo A, B y C, eh, que son los ciclos litúrgicos. ¿Qué es un ciclo litúrgico? Porque luego yo ya sé que de repente hablo como si todos estuviéramos en sintonía, pero recuerden que en la Iglesia Católica cuando vas a misa hay tres ciclos. El ciclo A, ¿qué significa el ciclo A? Significa que estás leyendo el Evangelio de Mateo todos los domingos. Cuando es el ciclo B, significa que estás leyendo el libro de Marcos cada domingo. Y cuando estás en el ciclo C, significa que es el Evangelio de Lucas. Y entonces esto es cíclico. Se repite cada 3 años. Ahorita estamos, por ejemplo, en el ciclo A. Y en el ciclo A profundizamos en el Evangelio de Mateo. Pero ¿cómo termina? Digamos, ¿cuál es el fin de año para nosotros los católicos? El fin de año es Cristo Rey, ¿no? Entonces, lo mismo, restauración del reino de Dios. ¿Por qué es Cristo Rey del universo? Porque hacia allá nos dirigimos. Ese es nuestro fin. Esta es nuestra meta. Vivimos todo el ciclo litúrgico contemplando los evangelios y la historia de la salvación, porque al final deseamos llegar a nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que Dios reine, que Cristo reine. Es la restauración del reino de Dios, porque sabemos que nos hace bien que Cristo reine. Cuando yo reino, mi vida se convierte en un desastre. Cuando dejo que sobre mi vida gobiernen otros, se convierte en un desastre. No ponemos nuestras esperanzas nosotros en los reinados de este mundo. Deseamos que sea Cristo el que reine. Por muy bueno que digamos, pues los seguidores de Morena y de del PG o acá de Donald Trump, lo que sea, pues es imperfecto. Ellos no alcanzan la plenitud, pero deseamos que Cristo sí. Entonces, así eso nos dirigimos en nuestros rituales. Deseamos que Dios, que Cristo reine para que se restaure este reinado de Dios. Es aquel que perdona y libera del pecado. ¿Cuál es el drama del pecado? La separación de Dios, la incapacidad de experimentar a Dios en toda su plenitud. Por eso la promesa de lo que Cristo viene a cumplir es la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es el Espíritu Santo que habita en mí, porque el drama del pecado es la incapacidad de la relación con Dios, ¿no? Entonces, cuando decimos que se borra el pecado original y recibimos el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es que hay capacidad de Dios, que en ese niño que ha sido bautizado, en ese adulto, habita Dios mismo, y entonces hay una sanación del pecado que es la incapacidad de Dios, y ahora pues hay que ir a lo profundo de mi ser para poder entrar en contacto con este Dios que viene a salvarme del drama de la incapacidad de reconocer la presencia de Dios. Por eso es interesante leer a los filósofos existencialistas. Muchos de los filósofos existencialistas son ateos. Y entonces es el absurdo de este mundo, ¿no? El por qué el nacimiento, por qué si tenemos que morir, por qué de la violencia, por qué de la maldad, por qué de la guerra. Claro, sin Dios la vida es un absurdo. Sin Dios, pues ¿qué sentido tiene formar familia? ¿Qué sentido tiene tener ideales? ¿Qué sentido tiene eh, luchar? ¿Qué sentido tiene formar familia? Si al final la muerte nos va a quitar todo. Ese es el existencialismo, digo así a grosso modo, pero ¿cómo enfrentar el drama de esta vida que somos perennes? Bueno, pues sin Dios yo diría que es un drama. Entonces, Jesús nos salva porque nos hace capaces de Dios. Por eso parte del drama de la cruz, que ciertamente es un salmo cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que sigue del salmo es, toda la gente se burla de mí, pero yo sé, mi Señor, que no quedaré defraudado. Esa es una de las interpretaciones que Jesús está diciendo un salmo, pero la otra también es que Jesús está experimentando todo el peso del pecado. Y el peso del pecado es, y el drama del pecado es sentirme lejos de Dios, la ausencia de Dios, la ausencia de la divinidad, la ausencia del sentido de la vida. Solo en Dios encontramos sentido a la vida. Y entonces este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es toda esta experiencia que es lo más dramático en el ser humano,
de no experimentar la presencia de Dios, la presencia de la divinidad, que me da fuerza incluso para enfrentar la muerte, ¿no? Dios, su presencia, su amor, su fuerza, me da, me da la capacidad de experimentar incluso la muerte biológica, la muerte física. Sin Dios es muy complicado. Bueno, siempre nos agarramos de algo el ser humano, pero sí que la relación con Dios hace la diferencia. Pues hay algunos ahí, hay algunos conectados de San Adalberto. Falleció hace un mes uno de los miembros del grupo de mujeres, le detectaron un cáncer, entonces ya le detectaron un cáncer hace 2 años, le regresó el cáncer ahora en noviembre, y entonces ya en enero, sí, en enero o febrero le dijeron, pues ya le quedan 2 semanas de vida, ¿no? Entonces, un drama, obviamente, pero las últimas, que no fueron 2 semanas, al final fueron 4, solo Dios sabe cuánto tiempo le da a cada persona, pero lo enfrentó con una paz y una esperanza que nos dejó sorprendidos a todos. Y de repente, mientras la familia estaba en lucha y cómo Dios puede permitir estas cosas y por qué decía que estaba tan cerca de la iglesia y muchas preguntas, y ella me decía, ay, padre, ¿cómo pueden cuestionar a Dios? Pero me decía, ¿cómo pueden no creer en Dios? Si Dios ha hecho maravillas y las maravillas que ha hecho en mí, ese es el Salvador. Mi Salvador viene incluso en el momento extremo de mi vida, que es la cercanía de la muerte. Él está ahí para salvarme, está ahí para sostenerme. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Ya veremos ahorita más adelante la figura del Cordero. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es aquel que logra aquello que yo no puedo lograr, aquello que yo no puedo alcanzar. Por las propias fuerzas, enfrentar la muerte y el pecado y la debilidad y los traumas es imposible sanar, ¿no? Pero con Cristo es posible porque Él es el Cordero. Ya veremos la imagen del Cordero, pero Él es el que sana. Y claro, murió por nuestros pecados, nos dirá San Pablo, por aquellos actos que hemos cometido y que, digamos, lastiman nuestra relación con el Padre. Dios siempre toma la iniciativa. En teología se llama la revelación, y la revelación es no que el hombre busque a Dios, sino que Dios siempre toma la iniciativa. En palabras del Papa Francisco, dice que Dios nos primerea. Dios siempre primerea. Dios siempre toma la iniciativa. Les decimos, es que estoy buscando a Dios, busca a Dios. Decimos, tienes que buscar a Dios. Y yo a veces digo, no, no creo, no es el reto buscar a Dios. El reto es dejarme encontrar por Él. Ese sería nuestro lenguaje, es déjate encontrar por Dios, déjate amar por Él, déjate bendecir, deja que te encuentre, ¿no? De hecho, es el evangelio del domingo pasado, la samaritana, que es bellísimo, ¿no? La mujer que va a mediodía, porque seguramente está eh, avergonzada de que pues todo el pueblo sabía de su vida, que ya había tenido 5 maridos, iba por el sexto. Entonces dicen ahí, pueblo chico, infierno grande, ya ven cómo es la gente, que no, pues ahí viene esta pecadora de lo peor. Entonces la mujer mejor iba a mediodía a sacar agua del pozo, porque nadie va a mediodía a sacar agua del pozo, o van muy temprano de madrugada o van ya muy tarde para que aguanten. Porque no hace tanto calor a esas horas. Entonces la mujer va a mediodía, no se quiere encontrar con nadie, quiere evitar a todo mundo y se encuentra con Jesús. Fíjense, eso es bellísimo. Jesús ya la está esperando en el pozo. Jesús ya la está esperando para darle vida, para darle aquello que ella ha deseado y no ha encontrado, que está representado en los maridos de esta mujer, pero a veces es dejarme encontrar por Dios. Ahí en lo que me da vergüenza, ahí en mi soledad, ahí en mis miserias, ahí en mis fracasos, ahí en mi debilidad, me tengo que dejar encontrar por Dios para poder tener una experiencia fuerte de Él. No es que yo lo busque, es que Él me está buscando y desea que yo me deje encontrar por Él. Por eso Juan 3:16 es bastante bello, ese ya es un clásico, ya ven que todo el mundo sabe Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida.
Fíjense, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que se salvara gracias a Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, lo envió para que se salvara por Cristo. ¿Se recuerdan ustedes esa parábola de la cizaña y el trigo? Dice Jesús, al final va a venir el segador. Ustedes no anden separando la cizaña y el trigo. Ese no es su trabajo. El trabajo es del segador, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, vendrá el segador y separará la cizaña del trigo. Quemará la cizaña y dejará que el trigo eh, pues tenga vida, ¿no? Y entonces a veces pensamos, bueno, va a separar a los buenos de los malos, y entonces, pero a mí me gusta pensar que este Dios, que este Cristo que ha venido al mundo para salvarlo, no para condenarlo, me gusta pensar que esta parábola también tiene que ver con que al final de los tiempos, Dios va a purificar toda mi maldad. Toda la cizaña la va a separar, la cizaña que hay dentro de mí, para que quede el trigo. Porque Dios, el Padre, envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que tenga vida. Jesús ha venido para darnos vida. En el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan, si le preguntábamos a Jesús, Jesús, ¿a qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué viniste? Yo digo que Jesús nos respondería con ese capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Dame de beber de esa agua, como tú siendo judío me pides a mí de beber si no, yo puedo darte un agua mejor. ¿Cómo me vas a poder dar un agua mejor si ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo y el pozo es muy profundo? El pozo es muy profundo, significa mi amargura es muy profunda, mi tristeza es muy profunda, mis problemas son muy profundos. No tienes cómo darme agua, no tienes cómo saciar mi sed. Te estoy perdida, o sea, no hay esperanza para mí. Pues yo sí puedo darte un agua para que ya no vuelvas a regresar aquí, es decir, para que ya no andes avergonzada, para que ya no andes de capa caída, para que ya no andes toda triste. Ay, Señor, pues dame de esa agua para que yo no vuelva, tenga que regresar aquí, no tenga que andar toda deprimida, toda triste, toda decepcionada, ¿no? Entonces, Jesús puede darnos esa agua y Él viene para salvarnos, para que tengamos vida. Para eso ha sido enviado. Dios no ha sido enviado para condenarte, Jesús no ha sido enviado para condenarte, Jesús ha sido enviado para darte vida y vida en abundancia. San Pablo utiliza un aoristo, se llama aoristo el término en griego que utiliza Pablo, que es un continuo presente y es algo que aunque está a veces proyectado en el futuro, pero ya sucede desde el presente. Entonces dice San Pablo que Cristo nos liberó del poder del pecado. Fíjense, nos liberó, no es nos liberará, no es un condicionante, es Él ya nos liberó. Cristo nos ha liberado ya de las garras del pecado. Y dirá San Pablo también, Cristo nos ha liberado de la muerte. No nos va a liberar, ya nos liberó. Es un auristo, ¿no? Ya veremos entonces qué tenemos que hacer, porque a veces no lo experimento. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para experimentar esta vida que Cristo ya nos dio? No es que nos va a dar, es que ya nos la dio. Porque decía, es Dios quien busca al ser humano. Y me parece que el diálogo de la zarza ardiente con Moisés es bellísimo, ¿no? Cuando Yahvé se revela, lo que le va a revelar a Moisés es, he visto la opresión de mi pueblo, he visto el sufrimiento de mi pueblo, libéralos. La encarnación de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz y toda esta teología de la cruz es, he visto el sufrimiento de mi pueblo, soy sensible al sufrimiento de mi pueblo, me identifico con el sufrimiento de mi pueblo, yo mismo acompaño y experimento este sufrimiento. Es un Dios que toma la iniciativa para relacionarse con nosotros.
para salvarnos. Entonces, fíjense, la imagen es el pueblo de Israel en Egipto. ¿Por qué el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto? Porque eran esclavos. Y los esclavos no tienen culto. Los esclavos no celebran rituales, de hecho no pueden, no los dejan los amos. Entonces, ¿por qué una urgencia de que el pueblo de Israel salga de la esclavitud? Una de las principales es para que puedan dar culto a Dios, para que puedan dar culto a Yahvé, su Dios. Por eso cuando el faraón, en uno de los diálogos del faraón que esté en el capítulo 10 del Éxodo, le dice a Moisés, está bien, váyanse, pero no se pueden llevar los animales, no pueden llevarse ovejas y animales. Entonces dice Moisés, si no nos podemos llevar ovejas y animales, ¿para qué queremos salir de Egipto? No vamos a poder dar culto a nuestro Dios. Entonces fíjense, ¿por qué quiere salir del pueblo de Israel de Egipto? Para poder darle culto a su Dios como hombres libres que son. Dar culto es, o celebrar rituales, es de gente libre. Ya explicaba yo la semana pasada la definición de rito que me gusta y cómo este ritualismo nos ayuda a poder preparar nuestros corazones para algo diferente, para algo nuevo, para algo renovado. Porque, ¿qué significa sacrificar animales y dar culto? Al menos en el Antiguo Testamento, en la tradición bíblica, uno es el reconocimiento de la soberanía de Dios, es decir, que todo le pertenece a Dios. Dice el Salmo 24, la tierra es del Señor y cuanto hay en ella. Entonces, en el pensamiento antiguo, en el pensamiento hebreo, hay que sacrificar ovejas y animales a Dios para reconocer la soberanía de Dios, es decir, el reinado de Dios. Cuando se ofrecen ovejas, se ofrecen sacrificios, reconoce el pueblo la soberanía de Dios, es decir, que Dios reina. Cada vez que yo voy a misa y celebro la Eucaristía, estoy reconociendo la soberanía de Dios, que Él reina. Por eso la preparación de las ofrendas, el ofertorio, te presentamos el vino y el pan, fruto del trabajo y del esfuerzo del hombre, que ahora te presentamos, y entonces le estamos dando en nuestro trabajo, pero estamos de nuestro trabajo y de nuestros sudores, pero estamos reconociendo que todo le pertenece a Él, y como todo le pertenece a Él, lo llevamos al altar. Es el sacrificio, el ofrecer lo sagrado. Y cuando tenemos algún familiar que está pasando por momentos difíciles o nosotros mismos por alguna enfermedad o algún difunto y ofrecemos nuestras oraciones, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Señor, lo pongo en tus manos, la pongo en tus manos, me pongo yo mismo en tus manos, porque tú eres Rey, tú eres Dios y reconozco tu soberanía. También el sacrificio es para sellar acuerdos, juramentos, es para hacer alianza, es decir, para ponernos de acuerdo y tener una relación íntima, es decir, para sellar nuestros juramentos. Con esto eh, reconocemos a través del sacrificio que cumpliremos nuestras alianzas. Tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Y hay una figura en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, que es lo que se llama el chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio? Es pues este animal, este chivo en el que descargaban los pecados del pueblo en este chivo, ¿no? Entonces ese chivo, esa figura, lo mandaban al animal al desierto y ahí moría porque era él el que cargaba los pecados del pueblo, para que no tuvieran que morir el pueblo por sus pecados, digamos que cargaban en este chivo el pecado, es el chivo expiatorio, ¿no? Mejor que muera él a que muera el pueblo. Y en la Pascua, pues el sacrificio central es el del Cordero. En el capítulo 12 del Éxodo, Dios da sus instrucciones
Tiene que ser un cordero sin mancha, sin hueso roto, rociar la sangre en las puertas, y el cordero moría a modo de rescate del pueblo, de los primogénitos. Entonces, recuerden que la función de la sangre de este cordero, pues que es esta teología de la cruz, que hemos sido lavados con su sangre y hemos sido purificados y protegidos con su sangre, es la imagen del pueblo de Israel en el Éxodo, que se protege ante la última plaga. Entonces, para que la última plaga, que es el ángel exterminador, el ángel de la muerte, no toque los hogares de los hebreos, lo que tienen que hacer es sacrificar el cordero y con su sangre rociar las puertas, los dinteles de sus casas, para que cuando el ángel exterminador pase, vea la sangre del cordero y respete la vida de los que viven en ese hogar. Entonces hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es rociada sobre nosotros para ser salvados de la muerte. Y la condición para que se selle la alianza con este Dios que los va a llevar a la tierra prometida es que tienen que comer del cordero. Toda la familia tiene que comer del cordero para que se selle la alianza. Es la misa. Si cada vez que voy a misa y comulgo, pues sí, o sea, soy receptor de la gracia de la comunión, pero también estoy haciendo una alianza. Si estoy haciendo una alianza con Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la alianza y cuál es el compromiso? Que yo me convierta en otro Cristo, que yo sea presencia de Cristo para el mundo. De hecho, diría San Agustín, en parte de la comunión es, recibe lo que eres. De cada vez que paso a comulgar, el llamado es, recibe lo que eres. ¿Y qué eres? Eres presencia de Cristo. Si decimos que el sacerdote es un alter Christus, es decir, es un otro Cristo y es Cristo mismo quien está dirigiendo. Sí, por supuesto. Y el que comulga en la asamblea también es otro Cristo. Llevamos el nombre de Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Entonces estamos llamados a ser presencia real de Cristo para los demás. Entonces, comer de este cordero es sellar la alianza y reconocer la soberanía de Dios. Dios es nuestro rey, Dios reina, a su altar llevamos todo, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros triunfos, nuestras tristezas, nuestras enfermedades, nuestra vida, nuestra muerte, porque reconocemos que Él es rey. Jesús es el Cordero, así lo va a presentar Juan el Bautista. Lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el primogénito, es decir, es el primero. Fíjense, esta imagen es importante porque cuando Jesús está ante Pilato, que es la hora sexta, es la hora en que se preparaban los corderos para el sacrificio. Fíjense cómo tiene una carga teológica importante, porque pues la hora en que Jesús está en el juicio civil con Poncio Pilato, es la hora en que en el templo se estaban preparando los corderos para ser sacrificado. Entonces Cristo está preparándose como cordero para ser sacrificado y para darnos la vida. Entonces, alrededor del mediodía. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, hay continuidad. Ningún hueso es quebrantado. Todo está consumado, va a decir Jesús, es decir, todo está cumplido. Él ha sido inmolado, entregado. Y sobre todo, Cristo ha querido identificarse con el Cordero, que el Cordero es un animal que no impone. Sobre todo en el Apocalipsis, ya ven que en el Apocalipsis está la figura del Cordero y también está la figura del león. Pero al final, en el juicio final, quien aparece es un cordero y no el león. Va a decir, bueno, quien va a juzgar a las naciones, el león de la tribu de Judá, pero no es la imagen que aparece en el juicio a las naciones, el que aparece es el cordero. O sea, es un animal que no impone, que no da miedo. Sí, es un animal que, en esta analogía, en esta imagen, pues es una
un animal que no da miedo acercarte, que no da miedo estar, pues es ser cercano, no impone, porque esa es, digamos, la figura de Cristo que ha venido a dar vida, ha venido a salvar. Y vamos a terminar hoy con esta última diapositiva. La salvación es gratuita, ¿no? Ya decía yo que a San Pablo le gustan los auristos. Nos dio vida al resucitar a Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor y en él estamos todos en el corazón del Padre. Entonces, Dios nos ha dado vida al resucitar a Cristo. Y me parece que ciertamente lo más difícil en la vida espiritual, en la vida de fe, es reconocer que es gratis. Es gratis, la salvación es gratis. De hecho, eso significa gracia, ¿no? Cuando decimos o hablamos de la gracia, gracia en el griego es charis, y charis es un regalo. Es decir, ¿quién es alguien que vive en gracia? Alguien que acepta los regalos de Dios, alguien que está abierto a los regalos. Y diríamos que es un desgraciado, que el des es un prefijo, ¿no? Des es sin, alguien que vive sin regalos, es decir, no acepta los regalos de Dios. Entonces, vivir en gracia es aceptar los regalos. Por eso, cuando el ángel Gabriel saluda a la Virgen María, me parece que es muy bello el saludo le dice salve, que es un saludo, o en otra traducción, alégrate llena de gracia, es decir, alégrate llena de regalos, llena de dones. Por eso Jesús va a decir que al que mucho tiene, en esta parábola de los talentos, al que tiene se le da más, ¿no? Claro, pues es lo que ya decía yo de la dinámica de la abundancia, de la teoría de la abundancia y la prosperidad. Al que tiene se le da más. Es decir, al que reconoce la gracia, al que reconoce los regalos y los acepta, va creciendo en gracia y más se le dan. Y al que tiene poco, hasta ese poco que tiene se le quita. Es decir, aquel que no reconoce los regalos en su vida y no los acepta, es muy complicado que pueda ir creciendo en esta vida de regalos, en esta vida de gracia. Por eso algo que nos ayuda para crecer en espiritualidad y en religiosidad es reconocer que Dios me da su gracia, es decir, me da sus regalos. Es gratuita. Busca lo que se había perdido otra vez. Dios sale al encuentro, Dios es el que busca y nos ha salvado mediante su muerte voluntaria, igual, gratis. Ustedes no me están quitando la vida, yo la estoy dando y tengo el poder para recuperarla, dice Jesús. Yo la estoy dando, es gratis, yo la quiero dar. No, señor, pero ¿por qué a mí si yo no soy bueno? Yo, mira, porque nos entra a veces el complejo en la iglesia de, pero yo que soy indigno, pecador, Dios ya sabe que somos indignos pecadores, pero nos quiere dar sus regalos, nos quiere dar la gracia y es voluntario. No me están quitando la vida, yo la estoy dando, porque el que no tenía pecado, Jesús, se hace pecado para salvarnos, ¿no? Por sus llagas, dice Isaías, hemos sido sanados. Entonces, ¿qué vence Jesús en la cruz? Les voy a dar el pilón. ¿Qué es lo que vence primero a Satanás? El primero en ser vencido en la cruz es Satanás. ¿Por qué Satanás? ¿Qué significa Satanás? Satanás traducido literalmente significa el acusador. Satanás es el que acusa. Y fíjense, nosotros tenemos dos defensores. Uno es el Espíritu Santo, que es el Paráclito, es decir, el abogado. Pero si está Satanás, que es el que nos condena, el que nos dice, no, tú no eres digno, ay, hipócrita, y eso vas a la iglesia, y andas ahí muy metido y vete, eres de lo peor y no sé qué, y nos mete muchas ideas, es el que nos acusa. No, pues tú, como si eres como eres, y así, vas y comulgas incluso, ¿no? Bueno, pues es el que nos acusa. Y el otro es Jesús. Jesús mismo es nuestro defensor. Jesús nos defiende. Entonces, en la cruz es vencido
aquel que acusa al ser humano. Jesús vence en la cruz al acusador, porque él mismo toma nuestro lugar. El que no pecó se hizo pecado. Entonces no puede acusar Satanás el acusador, porque tenemos a nuestro defensor, que ha subido en la cruz para salvarnos del pecado, ya decía también, y bueno, San Pablo nos ha, en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados, y Jesús mismo en la cruz nos eh, vence a la muerte. Jesús en la cruz va a vencer a la muerte, es: ustedes no me quiten no me quitan la vida, yo la estoy dando y tengo el poder para recobrarla. Entonces, es lo que ha sido vencido en la cruz, y ha sido vencido mediante el camino de la entrega y del sufrimiento. Damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo, nuestro Señor. Va a decir San Pablo en esa primera carta a los Corintios: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo ha vencido en la cruz. Y ya veremos la siguiente semana, en este misterio de la cruz, por qué Jesús tuvo que sufrir, por qué el camino de la salvación es o se da desde el sufrimiento, desde el dolor de Dios. Ahora nos ayuda a ver el antecedente de el camino de la cruz, que es toda la teología de la salvación del Antiguo Testamento, donde pues es a través de la alianza y del Cordero que el pueblo de Israel puede experimentar la presencia de este Dios, y cómo en Jesús llega a su plenitud eh, la presencia y la experiencia de Dios que salva. Pero el camino será la cruz, el camino será el sufrimiento. Hoy sí terminé más o menos a tiempo. También porque ya vengo de una charla ahorita de 6:30 a 7:30, y fue en inglés, y mi cerebro no trabaja, o sea, todavía no estoy acostumbrada a andar metiéndole al English, pero pues preguntas, dudas, comentarios, tenemos 10 minutos, ahora sí puedo leer sus chats. El Evangelio de Juan sí se lee en ciertas ocasiones. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando entramos fuera del tiempo ordinario, a veces en la Navidad, o se lee el prólogo, o en algunas solemnidades, o también en la Pascua, leemos bastante el Evangelio de Juan. Pero digamos, en el tiempo ordinario, cuando estamos en el ciclo A, B y C, que ya dije que es Mateo, Marcos y Juan, ahí es cuando sobre todo leemos estos tres evangelios. Y ya el Juan, el cuarto evangelio, en las solemnidades o en el tiempo de Navidad y Pascua. Padre Fer, ¿Sí? pues reflexionando en lo que hoy nos ha compartido y nos ha usted indicado que el camino es que nosotros seamos esos Cristos, ¿no? Aquí, en este mundo, hacia la plenitud. Entonces, toda esta escuela de entrega, toda esta entrega de sufrimiento, de cruz, pues la vivimos en este mundo, ¿no? O sea, vamos camino hacia eso, ¿no? Con todo lo que a veces se llega a vivir. Y es la fuerza de su amor la que nos hace seguir adelante. ¿Es correcto así? Yo digo, le vamos dando sentido, porque a la realidad, como seres racionales, siempre la interpretamos. Entonces, la interpretamos desde nuestra fe. Nosotros los cristianos estamos llamados a interpretar la realidad desde nuestra fe, que de hecho la fe no solo es creer, no solo es un acto racional, sino también es un acto relacional, ¿no? O sea, no solo es un acto de la razón, no es un acto racional, sino también relacional, porque esta palabra fe, que es pistis en el griego y después traducida en fides al latín, una es fidelidad y la otra es confianza. Entonces, ¿por qué estamos llamados a interpretar la realidad desde la fe? Es decir, desde la confianza. ¿La confianza en qué? En la soberanía de Dios.
todo está en manos de Dios. Y si todo está en manos de Dios, está en buenas manos, yo diría, ¿no? O sea, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué dudaste? Va a decir que todo está en mis manos. Eso es también reconocer la soberanía de Dios. Y desde ahí hacemos la interpretación. Y digo yo que somos otro Cristo. Recuerden que el Cristo significa ungido. ¿Y qué es ungido? Es el elegido, ¿no? Entonces, en toda la tradición bíblica, cuando hay llamados importantes de Dios para compartir su palabra en los profetas, en los reyes, hay un acto de unción, es decir, vertir aceite sobre la persona. Pero sobre todo, el símbolo de vertir aceite es, eres elegido por Dios. Entonces, Cristo es el elegido, es el ungido, aquel que ha sido preparado para una misión. Entonces decimos que nosotros somos otro Cristo porque hemos sido ungidos en el bautismo. Dios nos ha elegido para llevar adelante una misión. Ese es un punto del por qué somos Cristo. Y el segundo es porque, según San Pablo, el medio que tiene Cristo para relacionarse con el mundo es a través de su cuerpo. Es el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la forma en que Cristo tiene para relacionarse con el mundo? A través de su cuerpo, porque de hecho es la función de nuestros cuerpos. Parte de la función de nuestros cuerpos es la relación con este mundo, entrar en relación con el mundo. Entonces somos otro Cristo porque la manera en que Jesús, en la manera en que Cristo se relaciona con este mundo es a través de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros los bautizados, ¿no? Entonces fíjense qué bello, qué profundo y qué difícil cuando uno piensa en eso. Uf. O sea, la manera en que Cristo tiene para relacionar el mundo es a través de mí, a través de mi testimonio, a través de mi presencia en el mundo. Entonces va a decir, ustedes son mis testigos, ustedes van a dar testimonio de lo que yo les he enseñado. A través de ustedes, muchos conocerán al Padre. Pues eso Jesús, dice Jesús, que todos vean sus buenas obras para que viendo sus buenas obras reconozcan, alaben al Padre que está en los cielos, ¿no? Pero ciertamente que hay experiencia de cruz, pero experiencia de cruz redentora, ¿no? Porque la cruz, lo que hay al final de la cruz es la vida. La vida. Ese es el cargar con la cruz. Y tenías una Gracias. pregunta, Marisela, sobre la sangre de la sangre del cordero. Sí, padre. Hace un par de semanas, un sacerdote estuvo dando como después un gis y una oración para bendecir la casa. Decía que era, o sea, prácticamente hacer esto que usted nos acaba de compartir, o sea, de sellar nuestra casa con ese gis y hacer una oración para estos tiempos difíciles. Pregunta es, o sea, ¿qué hay de cierto en esto? O sea, es algo que el católico creyente tiene que hacer o por qué se está diciendo esto. Yo lo había escuchado anteriormente cuando fue esto de la pandemia igual. ¿Usted sabe algo sobre esto al respecto? Yo diría que usamos sacramentales, ¿no? Que nos ayuda como recordatorio. Por ejemplo, vertir agua bendita en la casa. Bueno, me recuerda la presencia de Dios que purifica y es siempre alianza. No sé, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, apenas este año lo aprendí que para la Epifanía también se llevan un listón, ¿no? Y lo ponen en su casa y le ponen así como las inscripciones de los magos. Bueno, tú debes de saber más, Gaby, sobre eso, de esa tradición que tienen aquí en Estados Unidos, pero digamos son signos, signos que me pueden ayudar. No quiere decir que si no lo pongo en mi casa, entonces Dios no me va a bendecir, no, solo me recuerda que Dios es mi protector, Dios es mi guía, que Dios me bendice. El acto es de recordarme. ¿Cuál es el rito, Gaby, que hacen? No, padre, nunca lo había escuchado. No sé si alguno que Pues aquí está. lo hacen los americanos, sí, me parece bello. Sí. Creo que le ponen las iniciales de los Reyes Magos y luego le um, ponen el año y no sé qué, y lo ponen en la puerta. Me parecía interesante. Sí, de hecho, bueno, este sacerdote que dio ese gis y esa oración es un sacerdote americano.
¿Quién Sí, no? dan un gis en el de la Epifanía. Pero es un signo, yo diría es un signo, es un sacramental. ¿Me ayuda? Bueno, pues si me ayuda lo pongo, ¿verdad? Pero no quiere decir que a ver si se acaba el mundo, porque a algunos les surge que se acabe el mundo, quién sabe por qué. Pero cualquier cosita ya se va a acabar el mundo. Bueno, nadie sabe el día ni la hora, dice Jesús, de que se va a acabar, se va a acabar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Pero entonces, como signo, ¿no? Como signo de que Dios, recordarme mi alianza con Dios y que Él me cuida, más que como hecho desesperado de que, bueno, se va a acabar el mundo y entonces tengo que poner mi listón con el gis porque si no, pues aquí va a entrar el ángel de la muerte. No, 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 porque hemos sido sellados desde el bautismo y hemos sido incorporados y consagrados a Dios, como bautizados que somos. Y para nosotros es buena noticia que se acabe el mundo, ¿eh? Tampoco es que, uy, qué miedo que se va a acabar el mundo. Si desde los primeros cristianos les surgía, de hecho vendían sus casas, sus tierras, porque ya Jesús viene pronto, viene en cualquier momento. Y el grito de los primeros cristianos era Maranatá, que es ven Señor Jesús. Y así lo cantamos en el Adviento, ven, ven Señor, no te tardes, ya queremos que vengas, se nos urge. Así es que si de repente hay, porque sí, sí he visto que con esto de la guerra en el Medio Oriente, pues ya se va a acabar, pues que se acabe, ¿no? Que venga Jesús, que es nuestro Salvador. Nos conviene, miren, así nos ahorramos cuando se mueran nuestros familiares andar llorando todos, porque así nos morimos todos juntos, nos vamos todos juntos y ya está, ¿no? Pero no, no creo que nos pase. No creo Sí, que corramos con tan buena suerte. ¿Algo más? Sí, Marisol. Lo que pasa, padre, es de que siempre se ha oído y se ha dicho eso como lo de la guerra que está pasando ahorita, que es el fin del mundo. Y también como se ha comentado, no sé usted qué tan sabe o qué, bueno, dar a saber usted mucho, ¿verdad? Eso de los 3 días, que se va a oscurecer y todo eso. O sea, siempre desde entonces nuestros antepasados o así nuestros padres lo saben. Que a lo mejor no hay una, como dice usted, ¿verdad? Dios solo sabe cuándo va a ser el día, la hora que nos va a mandar el llamado, que van a pasar todas estas cosas. Pero se supone que desde entonces, que antes no se leía, ya se venía sabiendo de todas esas profecías, o no sé cómo se digan, cosas que van a pasar, y que cosas que también los hermanos separados como que le meten más miedo no a uno, sino a que a las personas que no están preparadas, como para decir, como eso del 2012, que se iba a acabar el mundo. Y, o sea, son varias cosas que han ido como conectando y siempre es como que meterle ese miedo a que va a pasar. O sea, nadie, como dice usted, es cierto, tenemos ahora sí que la fe de decir, nadie sabe, porque nos ha dicho Jesús, nadie sabe, ni Él, solamente el Padre que está en el cielo. O sea, ni Jesús sabe el día ni la hora. Entonces, pero cómo a veces tú combates, o no combates, sino cómo poder entender todas esas cosas que se vienen diciendo, sean ciertas, sean no ciertas, o sea, cómo prepararse, porque pues como usted dice, nadie sabe. Pues desde el conocimiento, yo decía, la relación con Dios es importantísima para poder hacer una lectura de la realidad desde la fe y desde la confianza. Recuerden que los pasajes escatológicos en el Nuevo Testamento, que escatológicos es del escatón, es decir, del final de los tiempos, también están dirigidas a las comunidades cristianas que sufrían persecución. Y mucho del lenguaje es simbólico en esto de persecución y de que entonces suban a la azotea, del eh, arrebatamiento, pero es darle fuerza a esas comunidades cristianas que estaban sufriendo persecución y que esperaban ya inminente el fin del mundo y que estaban pasando por unas situaciones dramáticas de persecución, era animarlos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros 2000 años después, pues cómo nos animan, porque el texto bíblico que es buena noticia, está escrito para animar, no para infundir miedo. Lo último que Dios haría en nosotros es infundir miedo, pues no, no quiere infundir miedo, quiere infundir esperanza en cada uno de nosotros. Entonces, en medio de la guerra, de la persecución, Dios infunde esperanza en nuestros corazones. Esperanza que es diferente de optimismo. Sabemos que el mundo pues anda mal, sabemos que eh, hay guerra, sabemos que hay calentamiento global, sabemos que hay hambre, pero también sabemos que
Dios es el que gobierna nuestra vida y ponemos nuestra confianza en Él. Es la soberanía de Dios, ¿no? Pero estas imágenes, no sé, a mí me parece que no sé qué tanto ayudan estas ideas de ya se acerca, ya se va a cumplir la profecía del fin del mundo y es catastrófico. Pues no lo sé, llevamos 2000 años esperando el día y no llega. Y cuando llegue, pues seguramente nos llenará de alegría porque viene nuestro Salvador. Es una buena noticia que Él venga. Por eso decía yo que terminar el ciclo litúrgico con el reinado de Dios es bellísimo. Cómo terminamos ahora en la iglesia nuestros ciclos litúrgicos. Dios reina, todo está sometido a Él. ¿Vale? Voy a dejar de grabar porque ya son las 9 y así respeto el tiempo del,